Estoy convencida de que el circo es una experiencia que es capaz de transformar a las personas y convertirse en educación para la vida. Ese lugar fantástico de luces y colores es también un espacio en donde fluyen las emociones de la risa al miedo, del asombro a la alegría y que nos permite soñar que podemos volar. El circo es un arte milenario, pero además ir al circo es una experiencia en sí que estimula todos nuestros sentidos. Vamos a ver y aplaudir las luces de colores y los actos de circo, pero también a escuchar la banda con ese característico tan, ta, tan, ta, 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 tan. Apenas entramos a la carpa, podemos oler la canchita caliente, saborear la manzana caramelada y sentir la textura del algodón dulce. Pero cuando pensamos en el circo, nos imaginamos de niños, sonriendo de oreja a oreja. Sin embargo, es un espectáculo que emociona a todo público, sin importar la edad, la raza, el género, la condición social o económica, y que nos presenta personajes fantásticos en donde todo es posible. Pero hoy vengo a hablarles del circo como herramienta pedagógica. Desde que empecé en la Tarumba hace 30 años, la Tarumba es una organización cultural sin fines de lucro que se dedica a la investigación y pedagogía del circo para niños, jóvenes y adultos. Y me di cuenta desde que ingresé que había muchas historias de transformación a través del circo. Pero cuando hablamos del circo como herramienta pedagógica, no solamente estamos hablando de la técnica, estamos hablando de aprendizajes que tal vez son más importantes para la vida. Por ejemplo, el circo nos da una conciencia de nuestro cuerpo, nos ayuda a fortalecer el cuerpo, a darnos flexibilidad, coordinación y concentración. Pero por sobre todo nos da conciencia de nosotros mismos, de nuestro cuerpo en el espacio y de nuestro cuerpo en relación con el compañero. Cuando empecé a hacer circo, me di cuenta que había estado yo viendo el mundo en 2 dimensiones y de pronto descubrí un espacio aéreo maravilloso que antes no había considerado. Pero además de esto, el circo nos permite, por ejemplo, que cuando estamos en lo alto de un trapecio, yo podía mirar de arriba hacia abajo. Cuando estoy acostumbrada por ser una persona pequeña a siempre mirar de abajo para arriba. Y eso es lo que sienten los niños cuando experimentan el circo. El circo además es lúdico, desarrolla la creatividad, la autoestima y genera un estado mental positivo. El circo, por ejemplo, nos enseña de perseverancia. Como cuando un malabarista debe aprender a lanzar 3 pelotas en el aire. Va a tener que ensayar y practicar y sobre todo va a tener que recoger las pelotas del suelo una y otra vez. Pero el circo también nos permite aprender respetando el ritmo de cada quien. Cada persona decidirá cómo quiere desarrollar su proceso, bajo qué ritmo y cómo se enfrenta a un reto nuevo cada día. Porque además cada paso va a contribuir a la construcción y al logro del paso siguiente. Como un malabarista que aprenderá primero a lanzar una pelota, luego 2 y luego 3. El circo también nos enseña que no todos los cuerpos son iguales y eso lo respeta. Como cuando aprendemos en el trapecio, no va a aprender de la misma manera una persona que tiene los brazos largos y las piernas cortas que una persona que tiene las piernas cortas y los brazos largos. Sin embargo, ambos van a aprender a hacer las piruetas del trapecio, pero cada uno eligiendo su propio camino. Y aquí quiero anotar algo muy importante, y es que el circo ha evolucionado a lo largo del tiempo, borrando las diferencias de género. Hoy podemos encontrar trapecistas, equilibristas, malabaristas y acróbatas, tanto hombres como mujeres. El circo nos enseña también a trabajar en equipo, como en la acrobacia, que tenemos que confiar en el compañero. Y nos da un sentido de respeto del riesgo físico, porque es como si enfrentáramos la muerte cada vez. Y esos niveles de confianza que tenemos que lograr son muy altos, porque si un compañero no cumple su rol, podemos caer y hacernos daño. Pero esos riesgos se desarrollan en un ambiente controlado. Aprendemos no solamente a cuidar y proteger nuestros elementos, sino también a poner una colchoneta o utilizar un cinturón de seguridad. Es por eso que el circo tiene un impacto tan importante a través del trabajo en las poblaciones vulnerables con el circo social. Porque no solamente nos ayuda y nos enseña a medir riesgos, sino nos da un sentido de pertenencia y de comunidad que son muy valiosos. Y
otra cosa importante del circo es que cuando un artista enfrenta el escenario hay mucha verdad. Vamos a ver una rutina de circo y esta será exitosa dependiendo del tiempo de entrenamiento, de ensayo y del estado físico y mental del artista. Es por eso tan importante involucrar a los niños y jóvenes en la creación artística, porque no solamente vamos a desarrollar la creatividad y la capacidad expresiva, sino que los vamos a enfrentar a una rutina organizada y estructurada. Y ellos van a tener que comprometerse con esa estructura y con esa rutina. Pero además vamos a permitirles aprender a vencer el miedo al ridículo. Pararse con valentía frente a un escenario y enfrentar al público es una experiencia que realmente va a contribuir a su desarrollo como persona. Pero una de las cosas más importantes que otorga el circo cuando uno lo aprende o cuando lo enseña inclusive, es el aporte que tiene en la autoestima. Esa sensación maravillosa de satisfacción cuando logramos una nueva pirueta y de ver al niño con alegría es algo que realmente suma a nuestro desarrollo personal. Y eso no sería posible en el circo como herramienta pedagógica si no tenemos un maestro comprometido. Un maestro que no esté tan concentrado en lograr el éxito maravilloso en la rutina, sino que se preocupa por el ritmo de aprendizaje de cada niño o cada joven. Y que además de respetar ese ritmo, encuentra maneras creativas de lograr que él tenga éxito en el ejercicio que está intentando. Y quiero contarles una anécdota que a mí me sucedió cuando era maestra. Recuerdo que teníamos una niña de 5 años con hipotonía y con problemas de autoestima que teníamos en la clase. Y sabíamos que a ella le costaba mucho enfrentar los ejercicios corporales. Inclusive no podía ni siquiera saltar con 2 pies y realmente despegarse del piso. Así que cuando empezamos a hacer zancos, esos palos de madera que nos hacen ver como gigantes, sabíamos que iba a ser difícil porque ella tenía mucho miedo. Le pusimos los zancos, la levanté y cuando íbamos a empezar el ejercicio le dije que el miedo era como un bichito que está dentro de nosotros y que se alimenta de nuestro miedo y que si nosotros permitimos que crezca, entonces nos va a paralizar y no va a dejar movernos. Acerqué mi oído a su corazón y le dije, lo estoy escuchando, suena tum tum, tum tum, tum tum, muy fuerte. Lo que vamos a hacer es respirar por la nariz y botar por la boca. Y en una de esas vas a botar el bichito y vas a poder seguir adelante. Así que la agarré con fuerza y empezamos a dar los primeros pasos. Ella respiraba fuerte, con mucho miedo. En una de esas logró dar 2 pasos sola. Grité y celebré de una manera muy increíble y fue muy gracioso porque pudimos abrazarnos con mucho cariño. Esa celebración es como la mamá cuando ve a su niño dar los primeros pasos. A partir de allí, su actitud frente a los nuevos retos cambió completamente y se sintió mucho más segura de sí misma. Al siguiente taller ingresaron niños nuevos y ella era de los niños antiguos. Y cuando un día teníamos que hacer zancos, había un niño pegado a la pared con mucho miedo que iba a empezar a aprender los zancos. Ella se le acercó y le dijo, yo también tuve miedo, pero lo intenté y lo logré. Estoy segura que tú también puedes hacerlo. Dame la mano que yo te voy a ayudar. ¿No es maravilloso? Esa es la capacidad que tiene el circo como transformador de las personas. Porque puede convertir a cualquier niño o a joven o adulto en un agente de cambio. Y crear una onda expansiva de empatía, compromiso y amor que haga de este mundo un lugar mejor. Muchas gracias.